Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchas gracias a todos, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas que están del otro lado siempre, tanto a los fieles que siempre han seguido Radio Fuego, como los infieles, los que recién están comenzando a seguir pues el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. No solamente nos siguen desde ahí, también nos pueden seguir desde www.marielatv.com. En la partecita de arriba de la página web pueden encontrar ahí, ponen clic donde dice Radio Fuego y nos podrán escuchar en vivo todos nuestros programas, toda la música que compartimos con ustedes, pues desde cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo que ustedes tengan. También, pues, en www.marielatv.com ya hemos publicado ya la cuarta edición. Yo les hablé hace 2 días nada más de la tercera edición y sí, ya estamos en la cuarta edición de revista Mariela News. La mejor editorial del país te lo ofrece revista Mariela News. Los mejores análisis y las mejores entrevistas con los políticos y las personas más importantes del país solamente la puedes encontrar en revista Mariela News. También, pues, todas las curiosidades, todo lo que te ofrece nuestra editorial es simplemente fascinante. Y está la cuarta edición también, nos están siguiendo toda nuestra audiencia desde Facebook Live. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, que ya estarán viendo esto a nuestro invitado, que lo voy a introducir en este momento. Es el abogado Alberto Franco. Él es abogado, es analista político, máster tributario y PhD en comunicación. Abogado, muchas gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. Muchas gracias a usted, Ricardo. Gracias a Mariela. Le tengo mucha estimación a Radio Fuego. En algún momento de la vida estuve ahí también trabajando dentro de mi carrera profesional de periodista. Para mí es sentirme en mi casa. Sí, abogado, está en su casa y para nosotros es un placer que esté nuevamente, así sea por un tiempo corto, en su casa. Bueno, abogado, estamos pues en una metamorfosis en el país, varios cantones ya en semáforo amarillo, Guayaquil principalmente, pues es época de cambios. ¿Cuál es su perspectiva del país actualmente, abogado? Mira, Ricardo, yo pienso de que el Ecuador ya cambió. Lo que estamos haciendo, no solo el Ecuador, el mundo ya cambió. Porque incluso en un momento dado de que llegase a aparecer pues, la vacuna o que se llegase a dar cualquier remedio, cualquier antídoto para este mal del COVID-19, el mundo ya dio un paso adelante, ya se incorporaron nuevas formas de vida, ya se dieron quiebras económicas de países, no solamente a nivel de personas, a nivel de negocios, sino de países, lo cual introdujo nuevas formas de pensar, hacer política, de pensar, de hacer economía, de hacer empresa, etc. Esto está caminando hacia una nueva normalidad, como se dice normalmente, pero es una normalidad distinta, una condición de vida distinta. Yo me he resistido a llamarle una nueva normalidad porque no sabemos cuál es esa normalidad. Yo iría hacia una realidad distinta. Estamos caminando hacia allá y eso todavía no se construye. A ustedes les va a tocar. A nosotros ya, los que estamos de salida, solamente la veremos tangencialmente. Así es, abogado Franco. Una curiosidad antes de meternos a los puntos principales que quisiera tocar en nuestra entrevista. Antes de la entrevista usted me dijo que da clases. Desde un muy cortito, ¿cómo se está moviendo pues, la educación online en el país? ¿Le parece efectiva? ¿Le parece didáctica? ¿Le parece el futuro? ¿Cómo lo ve? A ver, nos cogió totalmente desprevenidos, nos cogió parados en una clase, nos cogió parados en una esquina, sin tener realmente la conciencia de que dar clases online no es reproducir las clases que se daban presencialmente. Las clases online tienen una disciplina diferente, tienen una tónica distinta, tienen un concepto distinto, porque aquí ya entran fórmulas conceptuales y fórmulas conductuales distintas. Los jóvenes tienen una forma diferente de apreciar la presencialidad
y la presencialidad tiene que ser absorbida junto con aquello que es el consumo de la juventud. El video, el audiovisual, la presencia del profesor tiene que ser una presencia activa, tiene que ser una presencia no reproductiva de la clase magistral que se daba antes. El joven ante una pantalla, luego de 10 minutos, ya no le atiende al profesor. Entonces, hay que ir a una realidad distinta. Tenemos que entender que la realidad de dar clases en línea es una realidad diferente a la que tenemos que adaptarnos. Si no, pues, vamos mal. Así es, abogado, definitivamente. Para ir directamente a la situación del país en este momento, me gustaría que me comente las decisiones de la aprobación de la ley humanitaria y la ley de finanzas públicas, pues hay personas que pues realmente había una ley humanitaria antes que era diferente a la que se aprobó, mucha gente la desaprobaba, ahora gente la aprueba, pues han habido muchas protestas en las calles de Guayaquil, de Quito. ¿Cree que es el remedio necesario la ley humanitaria y la ley de las finanzas públicas en las medidas en las que se ha tomado? A ver, las medidas que se han tomado en cualquier orden en las dos leyes son medidas, a ver, la que tiene que ver con el alza con la liberalidad de la comercialización de los combustibles, Así porque no es. hay alza. Quizás se dé alza algún día cuando vuelva a subir el petróleo, el referencial WTI, pero por lo pronto no hay alza. Más bien al contrario, puede haber una baja y puede darse otra baja más. La liberalización de las franjas de negociación de los combustibles era algo necesario para poder liberar una cantidad de dinero que el Estado metía como en un barril sin fondo a favor de los proveedores de combustible, a favor de los que se llevaban el combustible del país, llámese gasolina, diésel, etcétera. Todavía falta el tema del gas, pero bueno, el tema del gas es otro cuento. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero de que la ley de finanzas públicas, los controles financieros, la entrega de créditos, la entrega de ayudas económicas, son positivas. El problema está en que el pueblo nuestro, nuestra ciudadanía, nuestro sector económico, nuestros sectores económicos, se han acostumbrado de una o de otra forma a recibir dádivas del Estado. Las personas, diga usted, las personas naturales, los sectores pobres, saben de que cualquier rato les llega nuevamente un nuevo bono. Los comerciales e industriales saben que cualquier rato les llega un nuevo periodo sobre intereses, sobre tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera que se ha venido manejando permanentemente el país de dar dádivas a quienes vivimos en él. Yo pienso de que más positivo sería fijar normas en las que no existan estas opciones, sino que permitan a las personas recibir el dinero de su trabajo sin que el Estado se gaste indebidamente ese dinero a través de negocios indebidos, negocios sucios, una burocracia inflada. Punto uno. La ley de ayuda humanitaria. En la ley de ayuda humanitaria hay cosas interesantes como el tema de los arriendos, como el tema de cierta intervención del Estado en el ámbito económico en favor de las realidades que estamos viviendo. Pienso yo que tiene puntos positivos que van a ayudar especialmente a la clase media y al trabajador. Lo que pasa es que el trabajador no entiende que lo están queriendo ayudar. Sus dirigentes tratan de hacerles ver que hay errores, pero no, lo que están haciendo es evitando de que los boten del trabajo. Pero los dirigentes dicen otra cosa. Así es, abogado Franco, ahora que usted me dijo, lo último que citó, hablé hace un par de días, pues la semana pasada, con el doctor Lenín Hurtado, él es político, y él dijo que con estas leyes
y con los movimientos que se han dado últimamente en la política del país y en la economía, pues los más afectados son los trabajadores. Él dijo siempre que hay crisis, los trabajadores son los más afectados. ¿Está de acuerdo con esto que declaró el doctor Lenín Hurtado en este mismo programa? Le tengo mucho aprecio a Lenin, sé Ujú, la forma de pensar de él, ujú, sé por dónde va su curva ideológica. Tuve el inmenso gusto de ser amigo del padre de él y a él también soy amigo de él. En la universidad es un distinguido profesor, realmente es un profesor de muchos quilates. Lenin piensa así porque él está en la onda de izquierda y el ujú. discurso de izquierda trata de permanentemente presentar como minusválido al trabajador, lo cual no es verdad. Abogado, Nuestro, ¿y usted en qué, disculpen, en qué onda está usted? yo soy periodista, Ah, yo trato de ver las cosas pero periodista de antaño, fríamente. o de ahora que quieren imponer sus ideas. No. Yo soy periodista de los de antaño, de los que ven la izquierda, ven la derecha y dicen aquí hay esto, decida usted. Claro, está bien. Bueno, entonces está diciendo lo del doctor Hurtado. Sí, él, 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 él tiene su visión desde el punto de vista ideológico de izquierda, Ujú, cuando el trabajador ecuatoriano es uno de los trabajadores que mejor salario tiene dentro ujú, de América. Las condiciones del país son malas, pero porque de modo general, ahí ya no el trabajador, sino de modo general, los ciudadanos del Ecuador no nos hemos eh, puesto bien los pantalones ujú. y hemos tomado correctivos fuertes sobre la corrupción a todo nivel. La corrupción de darle los $10 al policía de tránsito porque te pescaron con el celular, porque te pasaste el semáforo, Ujú. porque vas sin el cinturón, etcétera, etcétera. Eso es corrupción. Por ahí empieza, por ahí empieza, cuando el niño no le devuelve el vuelto de más que le da el señor del bar en el colegio. Por ahí empieza el tema. Los padres deberían tratar de enseñar valores profundos a los niños para que no se produzca luego el sobreprecio en la compra de mascarillas. Porque ese niño que seguramente que pasó el sobreprecio, que pasó el vuelto, que no devolvió el vuelto indebidamente recibido, es el que seguramente luego metió el sobreprecio en la compra de mascarillas. Todo eso ocurre. Pero si el trabajador nuestro no toma conciencia de que recibe un buen sueldo, de que tiene mal que bien una asegurada, una atención médica a través de un mal servicio como es el IES, pero la tiene de una o de otra forma. Y la expectativa de tener una... Y no trata de ponerse en los tal del que arriesgó su vida a efectos de tener la empresa en la que él gana y gana bien, entonces no vamos a ninguna parte. Los Así, trabajadores van a seguirse sintiendo estafados porque eso es lo que les meten en la cabeza y ese es el dogma marxista que se maneja del plus producto, del que el que tiene dinero está mal, etcétera, etcétera, etcétera. así es, abogado. Comenzamos hablando pues de las ideologías del doctor Lenín Hurtado. Después me habló de la corrupción y me pareció muy interesante lo de que el chico no le da el vuelto, pues que no devuelve el vuelto de más en el bar del colegio. Según lo que acabo de escuchar, ¿usted encontraría algún tipo de sinónimo o algún tipo de conexión entre las dogmas marxistas o pues las ideologías parecidas a las dogmas marxistas y la corrupción de la actualidad en varios gobiernos latinoamericanos y del mundo? Mm, no, no, Lo porque el pensó, lo dogma, pensó. no, el dogma marxista no tiene que ver con la corrupción. Lo que Ujú, pasa es que el dogma marxista crea un concepto de vida ujú, alejado a la forma de vida que nosotros tenemos. Entonces,
se conceptúa desde la visión de la derecha que el trabajador, al reclamar mejores condiciones, está tratando de ser deshonesto con el patrono. Pero el trabajador, ahora vamos al otro lado, el trabajador, al no recibir las cosas que pide al patrono, está considerando que el patrono es deshonesto con el trabajador. Entonces, el tema está en enseñarle al trabajador que ni el patrono le roba y al patrono enseñarle que el sueldo que le paga al trabajador es lo justo que tiene que pagarle porque así lo dispone la ley y así lo ha contemplado él en los costos que maneja del negocio planteado. Tienen que entender que ninguno se roba a nadie, que ellos están trabajando juntos para lograr un objetivo positivo. Así es, abogado Franco. Bueno, ahí hablamos de una suposición. Me gustaría que usted me comente al menos lo que usted sepa o lo que usted intuya o lo que usted haya leído, pues la corrupción en el país pues es un tema pues que ha rondado muchísimo tiempo, al menos en estas 2 semanas más fuerte que antes, incluido pues los años anteriores, pues siempre ronda no solamente pues en el país, sino que en todos lados del mundo. ¿La corrupción realmente ha sido artífice principal para que estemos en la situación en la que estamos? ¿O realmente no hemos aprovechado lo que hemos tenido y simplemente nos hemos dejado caer en simplemente quejarnos por los que nos quitaron y no por lo que tenemos? Tiene usted toda la razón. Su pregunta conlleva una afirmación. La corrupción es parte del problema, no es el problema. La corrupción es parte del problema. El resto del problema lo dan la incapacidad de una conducción real del país, la incapacidad de los votantes de elegir correctamente un gobierno apropiado, que realmente vaya a generar bienestar, no que le prometa pajaritos preñados, no que le prometa que le van a regalar el Mercedes-Benz del dueño de la fábrica en la que trabaja, sino que le van a dar el trabajo y la oportunidad de llegar a tener a través de su trabajo un Mercedes-Benz mejor que el del dueño de la fábrica. Entonces, el tema tiene varias aristas. Nuestro país está mal teniendo las minas de oro más grandes, usted lo tiene que saber, las minas de oro más grandes que hay, tenemos 20,000 millones de onzas de oro proyectadas en las minas de Ibarra, de Imbabura. Tenemos petróleo, no somos de los mejores y más grandes productores de petróleo, pero tenemos petróleo, tenemos estaño, tenemos cobre, tenemos muchos pescados en el mar, tenemos un mar sumamente pródigo, tenemos 4 estaciones en diferentes regiones en el país, podemos hacer turismo, tenemos gente inteligente, estamos predispuestos permanentemente a buscar el Mesías. No estamos permanentemente dispuestos al trabajo. Aquí votamos o aquí vota el pueblo, no yo, el pueblo vota, la gente vota por aquel que le ofrece las cosas fáciles, rápido y bastante. Aquel que le ofrece trabajo honesto, trabajo igualitario, trabajo y más trabajo para poder hacer crecer el país, por ese no vota la gente. La gente vota por el que le ofrece regalarle el carro del dueño, el carro del dueño de la fábrica. Entonces estamos atrás del Mesías, del mesiánico. Y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Tiene toda la razón. Abogado Franco, ahora que estamos hablando pues, del Mesías, estamos haciendo pues, una metáfora a ese, por así decirlo, presidente o mandatario, pues que nos prometa, como usted dijo, pajaritos preñados. Me gustó muchísimo su expresión. Se vienen ya las elecciones, ya en un año. Uno de los periódicos más importantes del país, El Universo, acaba de publicar que ya comienza desde esta semana pues el último año de mandato de Lenín Moreno, y pues yo creo que al menos lo que le temen varios ecuatorianos, no voy a generalizar, es qué es lo que va a pasar mañana, qué va a ser de nuestro futuro, habrá un segundo rebrote, seguirá la economía como seguirá, aumentará en 2 años, en 4 o 6 años. Bueno,
en la carrera presidencial para el próximo año, no buscamos a un Mesías. ¿Qué cree que debe buscar el Ecuador, abogado Franco? ¿Qué cree que es no lo que merecemos o no lo que nos ofrecen, sino lo que necesitamos actualmente, abogado Franco? Alguien que nos ofrezca estabilidad y trabajo, que eso es lo fundamental. Y la ¿Sabe única, conoce de alguien? no, No. honestamente no creo, porque yo siempre decido por quién voy a votar luego de leer los planes de trabajo. Yo me doy el trabajo de leerme todo ese mamotreto de los candidatos que presentan como planes de trabajo. Yo me doy el trabajo de leerlos toditos. Si Y luego, es que pudiera retroceder, usted ha leído varios planes de trabajo, si pudiera retroceder el tiempo y traer a alguien que ya fue presidente de este país para que sea presidente el próximo año, a quién traería? a ¿Se la Rodrigo jugaría? Borja. ¿Perdón? A Rodrigo Borja. ¿Por qué a Rodrigo Borja? Fue un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno sin negociados, un gobierno que pese a que se presentó dentro de una línea socialdemócrata, afianzó un liberalismo controlado, afianzó conceptos claros, dio normas claras en lo tributario, dio normas claras en lo económico, dio estabilidad. Ese sería el primero. Y el segundo que yo tomaría en cuenta sería Lucio Gutiérrez. Con Lucio Gutiérrez hubieron muchas cosas positivas. Lamentablemente, al final del periodo, cuando él se cae, él se dejó convencer y se dejó de llevar de la mano por una ideología política nuestra, que fue la que finalmente lo tumbó cuando ya no quiso obedecer más. Sí, me parece muy interesante, abogado Franco. Serían Rodrigo Borja y Lucio Gutiérrez. Sí. También me es interesante, pues, cómo el Ecuador, cómo la política, cómo la Asamblea Ecuatoriana, pues, ha tomado las decisiones para reactivar, por así decirlo, la economía. Estamos en un programa de debate, de opinión. Usted dijo que haría unas propuestas, que se debieron haber afirmado ciertas cosas antes de hacer las leyes, que usted hubiera agregado. ¿Qué ideas le propone a nuestros espectadores en un supuesto de lo que se debió hacer o lo que se debe hacer en el país? Queremos ideas, abogado Franco. Por ejemplo, se habla de la corrupción aduanera y han tratado de hacer propaganda con unas cuantas capturas por ahí de unos cuantos camiones. La corrupción aduanera realmente no se da por ahí. La corrupción aduanera se da por los puertos a través de ciertos sistemas de evasión que permiten generar grandes ingresos de mercadería de modo fraudulento. Primera cosa que haría yo sería, pondría todos los niveles arancelarios a un mismo nivel. 20% para todo. Eliminaría las barreras para arancelarias y dejaría únicamente las barreras sanitarias. En ese momento usted rompe totalmente la posibilidad de elevación, ¿ok? Porque todo paga el 20%. Papel higiénico paga 20% y ciertas cosas pues que no pagarían, como ser computadoras, etcétera, que van para efectos de cuestión de avances digitales, etcétera, etcétera. En el campo tributario normal, porque los dos campos son los que manejan realmente la condición final de la relación Estado-personas. En el campo tributario, yo eliminaría una serie de impuestos, pondría tarifas planas, haría de que el impuesto a la renta sea el impuesto realmente aplicable, el IVA lo mantendría en cierta condición y una serie de impuestos secundarios yo los eliminaría. Entre ellos eliminaría el impuesto a la salida de divisas, porque pese a que mucha gente dice de esa manera se impide que salgan, no señor, la plata se la llevan como les da la gana, inventan cualquier cosa y se la llevan. Y el 5% de salida de divisas está solamente para el que no maneja los grandes sistemas de evasión o de salida para llevarse la plata. ¿Acaso los que se robaron los cientos de miles de millones en la época de Correa declararon para llevarse la plata? Ninguno declaró.
y se la llevaron igual. Así Eso. es, así es, abogado Franco. Em, para tocar ese tema, en unos 5 minutitos le quiero tocar el tema del caso Sobornos, evidentemente, pero leí hoy día una noticia que fue de hace 2 días, que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pues decía, le preguntaron sobre el descenso en popularidad del presidente Lenín Moreno, y pues ella contestó que es el descenso de popularidad normal, por así decirlo, la saturación de ya estar en un tercer año de gobierno. ¿Usted está de acuerdo con la declaración de la ministra María Paula Romo o usted cree que el decrecimiento de popularidad viene por una razón pues más específica? A ver, Lenín Moreno no fue precisamente el presidente más popular cuando lo eligieron, primera cosa. ¿Por Segunda qué cosa, razón no fue el más popular si es que es el que más votos tuvo, abogado Franco? eso el que más votos tuvo, podríamos dejarlo Quieto. quieto porque si Ujú. yo le hago una cuenta, usted se va a sorprender. El Sí. presidente que elegimos Ujú. nunca es el que tiene la mayor votación. El presidente que elegimos es el que saca la votación favorable de la más grande de las minorías existentes. Si usted hace la cuenta que saca un presidente 4.200.000 votos en la segunda vuelta y compara con la cantidad de votantes que tiene el Ecuador, Ujú. hablemos de cuántos, de 11, 12, 13 millones de habitantes, versus 4 millones que votan por este caballero presidente, significa que tiene menos del 50%. Ujú. O sea que por él ha votado la más grande de las minorías. No Así es es. realmente el que tiene la más grande o mayoritaria votación del país. Lo que pasa es que el fraccionamiento, la ley nuestra de elecciones está hecha de tal manera que gana el que no tiene la mayoría realmente, gana el que tiene la más grande de las minorías y ha sabido manipular ciertas cosas de las minorías para poder adscribirla a ese grupo que tiene. ¿Qué cree que debería ser o cuáles cree que deberían ser los pasos a seguir del actual presidente Lenín Moreno para terminar su mandato pues de la mejor manera y que no decaiga esa popularidad y pues que no entremos pues que no estemos más abajo de lo que ya estamos? A ver, mire, para mí es claro el tema. Lenín Moreno tiene que tener la conciencia de que su vida política se terminó. Él termina su presidencia y su vida política pública como candidato, como presidente o como lo que sea, se terminó. Él si intenta volver a ser candidato a lo que sea, le darán palo hasta porque está oscuro el día. ¿Ya? Mm. Entonces van a tratar de impedirle que él llegue a cualquier puesto de elección popular. Entonces, si está consciente de aquello, lo que él debe de hacer es tomar las medidas que faciliten crear un nuevo Ecuador a partir de una nueva presidencia. Medidas económicas que nadie se ha atrevido a tomar, bueno, las está tomando, como el asunto del combustible. Medidas económicas como volver a la dolarización, no de Estado, sino a la dolarización del ciudadano, dolarización ciudadana, eliminando el artículo 330 de la ley de la Constitución, en donde se permitiría que la dolarización camine de otra forma, y así una serie de cuestiones, eliminar una serie de instituciones vagas, necias, que lo único que serían o que han servido es para dar trabajo y dar empleo a los atláteres de Correa, y esas cosas. El país se lo agradecería profundamente. Así es, abogado Franco, estamos con el abogado Alberto Franco, él es abogado, analista político, máster tributario y PhD en comunicación. Abogado, me gustaría tocar el tema del caso Sobornos, pues estamos, la apelación se ha hecho, todavía no hay la segunda sentencia. ¿Cómo ve usted la situación del caso Sobornos? ¿Cree que la apelación va a ser lo suficientemente, pues, con suficientes argumentos para que los años y para que pues toda la serie de cumplimientos que deben hacer pues Rafael Correa
los demás deban cumplir, o usted cree que se van a reducir? Mire, este tipo de sentencias, por los años que tengo de ejercicio profesional y Ujú, por la observación de cómo funciona el tema justicia en nuestro país, este tipo de sentencias, quiera que no, gustenos o no nos guste, así se rasguen las vestiduras muchos y mañana digan de que Alberto Franco dijo tonterías, ujú, tiene un acervo, más que sea pequeño, político. Entonces, los juzgadores de segunda instancia que ujú, van a conocer la apelación están con una influencia política de acá, de acá o de acá. De algún ujú. lado los están influyendo, posiblemente de los tres lados. Entonces ellos tienen que tratar de tomar una resolución en derecho, sin pelearse políticamente con los padrinos que tenga cada tesis y tratando de lograr algo en beneficio para el país. Si ellos toman en cuenta primero al país, entonces la presión Ujú. política no va a importar y van a hacer lo que es marco de la ley. Si todas las pruebas, yo no he examinado el proceso, si todas las pruebas conllevan a una sentencia y una ratificación de sentencia, entonces debería de hacerse así. Porque si se ha dado ya una sentencia en primera indicando que se ha producido un acto típico antijurídico imputable y por tanto genera una culpa con sanción, no me parece que los jueces de primera instancia hayan sido manipulados como para poder dictar una sentencia en contra solamente desde un punto de vista político. Tiene que haber algún acervo de orden jurídico que les permitió dar esa sentencia. Ahora veamos, en segunda instancia, si va a primar también el interés jurídico, el interés del país o el interés político. Así es, abogado. Me encuentro con una noticia, bueno, esto ya es un poco internacional, que la leeré en unos minutos en la sección de noticias de nuestro programa. Lufthansa acuerda con el Estado alemán ayuda de 9.000 millones de euros. Bueno, Lufthansa no es la primera, Air France ya lo ha hecho pues, con el gobierno francés, Adidas ya lo hizo también con el gobierno alemán, muchas multinacionales pues eh, gritando, pues pidiendo ayuda económica de los gobiernos pues, más ricos del mundo. ¿Cuál es la situación, abogado? Y se lo pregunto a usted, ¿cuál cree que es la situación actual de las nacionales, de las empresas nacionales y las multinacionales del país? Noto mucha preocupación, pues, en las personas de más alto cargo, en estas empresas importantísimas en el país. ¿Qué cree usted que deberían ser los movimientos principales, pues, para que los empresarios ecuatorianos y pues los empresarios que tengan multinacionales en toda Latinoamérica o en todo el mundo, pues puedan prosperar de la mejor manera en esta época de coronavirus? Mire, este es un momento de apretarse los cinturones. Sí. Toda empresa en un momento dado tuvo sus momentos de bonanza. Eso le permitió eh, tener capital guardado, reservas guardadas, o haber adquirido cierto tipo de bienes que en un momento dado podrían monetizarse o por lo menos podrían servir de respaldo ante los sistemas financieros internacionales. Cuando ya hablamos de rescates que bordean los 9.000 millones de euros, no está precisamente por medio el, el guardado que hayan tenido, porque no creo que nadie o ninguna empresa, por más transnacional que sea, tenga un respaldo de 9.000 millones de euros. No, imposible. Simple y llanamente ahí estamos hablando de una cuestión ya de Estado, de nación, ¿no? Eh, Aquí me permito una cuestión chiquitita en torno la dimensión, considerando las dimensiones, ¿no? Lufthansa, Estado alemán, uno de los estados más ricos y más sólidos del mundo. Sí. Ecuador, un estado chiquito, pobre, en quiebra,
con una empresa aérea chiquita, en quiebra, de 6 aviones, pero que da mucho trabajo. Yo pienso de que la decisión valiente del presidente Moreno de liquidar las empresas que no generan, le debería también orientar hacia que esas empresas que se están queriendo liquidar, por ejemplo TAME, pasen de modo urgente a manos privadas con algún acervo de control del Estado. Por ejemplo, TAME, si usted quiere que TAME siga volando a Nueva York, a Uruguay, a Argentina, a Venezuela, a Panamá, estamos perdidos. No podemos competir. Pero hágala que vuele en el Ecuador. Hágala que vuele a Ibarra, hágala que vuele a Salinas, que vuele a Ambato, que vuele a Loja, que vuele al Lago Agrio, y que los aviones den la vuelta permanentemente y que esté al servicio, que esté trabajando con la FAE, para que la FAE dé trabajo a los pilotos que están en tierra, porque no tenemos aviones, tenemos 6 aviones, creo, para volar. Y tenemos no sé cuántos pilotos que hay ahí en la FAE. Póngalo en manos de la FAE como fue al inicio, que era una empresa rentable, y dé servicio a las diferentes áreas del país. Ahora, las transnacionales, los ecuatorianos que tengan transnacionales están perdidos, porque el Ecuador no tiene manera de acudir en su salvación. El país no tiene cómo, y sería un pecado. Ahora, que el Ecuador acuda en la ayuda de ciertas empresas pequeñas, nacionales, propias, de hacia adentro, me parece correcto. Me parece correcto porque en ese momento está ayudando al emprendedor, está ayudando al pequeño comerciante, al comerciante medio y hasta el gran comerciante de nuestro país, pero que generalmente son industriales, rara vez son comerciantes puros. Los comerciantes puros no piden ayuda. Los comerciantes puros piden solamente la eliminación de impuestos. Ellos no necesitan porque tienen la lavadora, la refrigeradora, el aire acondicionado, el carro, lo tienen ahí y algún rato se va a vender. El industrial es el que patalea porque no pudo vender, porque no tiene el producto, no tiene la materia prima. El producto se dañó. Entonces, ese es el que necesita ayuda. Así es, abogado Franco. Antes de despedirlo y agradecerle por esta maravillosa entrevista, quiero hacerle una última pregunta, pues hace un par de semanas pues se llevó a cabo la operación Gedeón en los Estados Unidos contra Venezuela, no sé si estará al tanto, abogado, pues fue una operación que sonó muchísimo, principalmente pues la operación se trataba, o al menos de los dos encarcelados americanos en Venezuela actualmente, pues decían que el plan era llevarse a Maduro a los Estados Unidos. Ahora, este mismo fin de semana ha sonado pues que Hong Kong realmente, que era parte del Imperio Británico hace varias décadas, pues ahora, como ustedes saben, ya hace mucho tiempo había hecho un pacto de caballeros cuando se separó del Imperio Británico, en que Hong Kong no se iba a anexar a China y que iba a mantener pues su libertad económica y de trabajo, del capitalismo, por así decirlo. Abogado, ¿realmente cree usted que es legal, yo que soy un ignorante en la abogacía, es legal que un país pues se quiera expropiar de otro, quiera aprovechar sus debilidades y así, por así decirlo, casi que conquistarlo? Pueden existir demandas de Estado a Estado, y también le incluyo, muchos gobiernos y muchas firmas de abogados pues han expresado su descontento y han planteado posibles demandas de Estado a Estado a China. ¿Estas dos planteaciones les parecen viables, les parecen factibles? Mire, los planteamientos del uno por el tema del coronavirus me parece lo más correcto porque independiente de que si China generó, creó o hizo el virus en un laboratorio, independiente de eso, el manejo de la primer lugar de la pandemia en su país, no como pandemia, sino como una epidemia en ese momento, fue malo. Fue malo y no permitió que el mundo conozca realmente lo que estaba pasando, lo que no permitió que muchos países tomen precauciones y tomen las medidas necesarias para evitar que ocurra lo que ocurrió. Entonces, si se está planteando la posibilidad de demandar a China
por los daños ocasionados, por ese silencio, por ese secreto, por ese secretismo, está bien demandada. Yo considero que está bien demandada. ¿Factible de Estado a Estado? Sí, es factible, Estado a Estado. Un Estado que causa lesión enorme a otros, se lo puede demandar ante las cortes internacionales. De ahí que China acepte el juzgamiento o no, concurra o no, eso es otra cosa. Yo puedo demandar a quien sea, pero ese quien sea puede ser que quiere defenderse, no quiere defenderse, reconozca la jurisdicción o no la reconozca la jurisdicción. Eso es otro planteamiento. Pero la acción de la posibilidad de iniciar la acción, la hay. Y me parece que está bien porque China tiene que entender, hay cosas que tienen que salirse de su esquema de control público. China es un estado que maneja un control cerrado a partir de su concepto político de la vida, ¿no? China es un país que tiene un país con control estatal, con dirigismo estatal, es un país bajo la doctrina comunista, sí. ¿ok? Que tiene otro tipo de comunismo también es verdad, ¿ok? Pero bueno, la primera pregunta que me hizo, empecé por la segunda. La primera preguntaba si es que, pues haciendo comparación de la operación Gedeón, pues el ataque, por así decirlo, de Estados Unidos a Venezuela y ahora pues que ha sonado que China quiere casi que invadir Hong Kong, ya que Hong Kong está de capa caída, dado que la situación del capitalismo y de los movimientos internacionales no está floreciendo. Entonces yo me pregunto, pues, ¿cuál es esta situación? ¿Es legal? ¿Cómo puede ser que un país se quiera expropiar de otro? Porque sí. Son dos cosas totalmente diferentes. La una, en la operación Gedeón, se habla de que los Estados Unidos quiso secuestrar a Maduro para llevárselo a los Estados Unidos. Así es. Yo particularmente no lo creo. No lo cree. Por una razón muy simple. Si los Estados Unidos hubiese querido hacerlo, hace rato que lo hubiera hecho. No mandaba dos fulanos en un botecito, ¿ya? Sí. Sencillamente bajaba 10, 20, 30 mil infantes de marina y se lo llevaban porque se lo llevaban. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, no creo yo que haya sido un intento de dos supercomandos que quisieron llegar allá al estilo de las películas. Así es. Eso no lo creo. La condición de China con Hong Kong es diferente. ¿Por qué? China tenía un contrato con el Imperio Británico mediante el cual tuvo la explotación, el uso y la tenencia de Hong Kong durante X número de años, creo que fueron 100. Al término de ese contrato, de ese convenio que tenía China con el Imperio Británico, Hong Kong debía retornar al control de China, porque era parte territorial de China. Se logró un pacto o un convenio de que permita de que Hong Kong siga siendo una especie de ciudad libre, ciudad-estado en el medio del Asia. Pero eso no estaba amparado en ningún convenio por escrito. Estaba amparada en la voluntad del gobierno chino. El problema está en que esa voluntad del gobierno chino se va para atrás cuando el movimiento bancario asiático se traslada a Hong Kong, lo que ya no le conviene a China, porque desde ahí se podía mover el gran acervo económico, el gran acervo monetario de todo el Asia y de gran parte del mundo. En esta pelea que tienen China con Estados Unidos, en este enfrentamiento económico que tienen China con Estados Unidos, Hong Kong comienza a jugar un papel preponderante. Entonces, dentro de esa guerra, China considera necesario anexarse a Hong Kong con todo su sistema financiero. ¿En qué condiciones de apropiación, de control, de manejo lo quiere tomar? No lo sé. Pero dentro de ese contexto de la guerra económica que están manejando Estados Unidos, China considera que Hong Kong tiene que pasar a su poder. Y tienen la condición legal de hacerlo, porque Hong Kong forma parte territorialmente de China,
aunque tuvo un statu quo diferente, abierto, y se lo había mantenido. Pero legalmente China puede volverlo para atrás. Diferente fue con la gente de Taiwán, que la gente de Taiwán, cuando hubo la Revolución China, ellos se separaron y proclamaron una república independiente. Hong Kong no lo hizo. Hong Kong no lo hizo y no lo ha hecho. Así es, abogado Franco. Así que interesante. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas pues, con esta situación China-Hong Kong. Abogado Franco, muchas gracias por la entrevista. Realmente ha sido un placer esta charla. Le puedo decir que es de las pocas entrevistas que lo he sentido más que una entrevista, una charla. Una verdadera charla, y ha sido muy placentera. Muchísimas gracias por habernos contestado, abogado. Gracias a usted, Ricardo. Una buena tarde.